La segunda derivada no es tan interesante, pero por lo menos ilustra qué pasos adicionales tendríamos que hacer para calcular la segunda derivada. Y se va a complicar un poco porque la primera derivada la calculamos en función de t. Y si queremos saber esa derivada en función de x, vamos a tener que volver a utilizar la misma fórmula que utilizamos para la primera derivada, solo que ahora aplicarla para la derivada de la derivada. Entonces tenemos esta función. ¿Y a qué sería igual su primera derivada? dy de x. dy de x es simplemente igual a x' a y' de respecto a t dividido x' respecto a t. Entonces ahí te observen que esta primera derivada está en función del parámetro t. Entonces desafortunadamente, si queremos calcular la segunda derivada, no vamos a poder derivar esta función respecto a t, sino que la tenemos que derivar respecto a x. Entonces, como la tenemos que derivar respecto a x, vamos a tener que calcular la derivada de la derivada. Sí. Sí, vamos a quitar. Entonces, aquí lo que voy a utilizar es que voy a volver a utilizar esta fórmula y voy a denotar a esta variable como y' respecto a x. Y lo que vamos a hacer es que voy a volver a utilizar esta fórmula. Entonces observen qué sucede con esta fórmula. El numerador, calculo una derivada respecto a t, d de t, y' de x, y siempre tengo que derivar el denominador respecto a t también. Entonces ahora esta va a ser la fórmula para calcular una segunda derivada. La derivada de la función que está en función de t respecto a t, dividido la derivada de x respecto a t. Entonces este es el único paso adicional. La fórmula obviamente se complica un poco más, pero esto lo tenemos que hacer porque estamos expresando la función y la derivada en términos del parámetro t. Si tuviéramos esto en términos de x, la segunda derivada se puede calcular sin necesidad de esta fórmula. Entonces ahorita solo voy a hacer unos cuantos ejercicios donde vamos a encontrar la segunda derivada. Solo porque está fuera del paréntesis de x, no debería ser d de t. ¿Cuál es d de t? O sea, el que está fuera del paréntesis debería ser como está d de x y después está d de t, debería ser aquí d de t. Bueno, aquí antes está d de t. No, pero antes. Lo que pasa es que es la segunda derivada respecto a x. Entonces la segunda derivada es la derivada respecto a x de dy de x. Una pregunta, ¿por qué abajo no se deriva otra vez? Solo arriba. Es que esto no lo estoy considerando como una razón, sino esto es una función. Entonces estoy derivando la función y' x. Aquí estoy derivando la función y. Entonces aquí, pues, en esta fórmula es dy de t dividido x' de t, mientras que aquí va a ser d de t de y de x y el denominador x' de t va a ser igual. E incluso si continuamos vamos a ver que esta fórmula se sigue repitiendo. La tercera derivada no la vamos a calcular, pero si en todo caso uno quiere repetir el resultado, calculo la segunda derivada y luego divido respecto a x' de t. Entonces esto se continúa y obviamente estos problemas se pueden complicar un poco porque puede que en algún momento tengamos que usar la regla del cociente. ¿Por qué estamos interesados en calcular la segunda derivada? Porque eso nos proporciona información sobre la concavidad de la curva.
Este ejercicio es un poco, estos ejercicios van a ser un poco mecánicos, pero con eso ya terminamos derivación y podemos ver qué tanto podemos encontrar de integración con qué ecuaciones paramétricas. Y vamos a ver que podemos hacer todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces ahorita tengo esta ecuación paramétrica. Esta desafortunadamente no se va a simplificar tan fácil. Tal vez se simplificaría como y es igual a x por el logaritmo de x. Pero entonces si solo tenemos la expresión así, si queremos encontrar la segunda derivada, primero tenemos que encontrar la primera. Entonces para encontrar la primera no hay mucha complicación, solo derivo y respecto a t y x respecto a t. Entonces si derivo y respecto a t, ¿cuál sería la derivada del numerador? Menos t por e a la más e a la menos t. Sí. Y luego en el denominador su derivada es e a la t. Entonces observen que varias veces vamos a tener que utilizar la regla del cociente, porque ahora recuerden que para calcular esta segunda derivada vamos a tener que derivar la primera derivada respecto a t, y luego como estamos derivando respecto a x vamos a tener que dividir por x' de t. Ahora, para evitar utilizar la regla del cociente, voy a dividir cada uno de estos términos por e a la t, y así me quedo solo con una regla del producto, la cual es mucho más fácil de usar que la regla del cociente. Entonces la segunda derivada es respecto a x, pero ahora tengo que tener el cuidado de que tengo que calcular la derivada respecto a t, no de la función original, sino respecto a la derivada. ¿Sí? Porque ahí es más t a la menos t. Arriba. Ah, por la regla del producto, la derivada de t a la menos t es Pero no es por. es más, porque e a la menos t dividido e a la t es e a la menos 2t y Ah, no, sí, sí, eso es lo bonito de este tema, que evalúan todos los temas de la clase. Entonces lo único que hay que hacer es que ahora observen que en vez de utilizar esta función, ahora utilizo y' de t. Entonces esta fórmula es un poco tediosa, pero el ejercicio no es nada complicado. Aquí solo voy a escribir la segunda derivada. Esto, digamos, también les puede interesar si en algún momento están interesados en calcular la aceleración de la partícula con cavidad para hacer el gráfico de una curva de una ecuación paramétrica. Y digamos, la primera, la derivada del primer término sería 2 por t e a la menos 2t más la derivada de la primera función por la segunda función menos e a la menos 2t, y luego aquí solo me falta calcular menos 2e a la menos 2t dividido e a la t. Lo podemos simplificar más, porque obviamente se puede simplificar esta expresión un poco más, pero van a ver que con la simplificación no vamos a obtener una mejora significativa. Solo se va a dar la respuesta un poco más clara: 2t e a la menos 3t menos 3 e a la menos 3t. Solo estoy dividiendo e a la menos 2t dividido e a la t, se restan los exponentes, menos 3t y menos 3t, y estas dos funciones exponenciales las puedo sumar. Entonces aquí podemos encontrar que va a haber un punto de inflexión en t es igual a la 1.5. Entonces si en algún momento queremos analizar dónde va a haber cambio de concavidad, el punto donde t es igual a 1.5 nos va a dar puntos de inflexión. La primera derivada va a ser igual a 0 en t es igual a 1. Entonces esa también nos va a permitir, ¿cómo se llama?, determinar máximos y mínimos, tangentes horizontales. Pero ahorita no vamos a graficar esta función, sino simplemente estoy diciéndoles
que después de calcular la derivada podemos hacer análisis adicionales con la primera y la segunda derivada. Entonces ahora tenemos esta segunda función. Otra vez, si quiero calcular la primera derivada, tengo que empezar calculando la derivada de y respecto al parámetro θ y dividido por la derivada de x respecto al parámetro θ. Entonces aquí no hay mucho tampoco. La única observación, bueno, van a haber dos observaciones. Primero, estamos derivando respecto a un parámetro diferente. Entonces muchas veces utilizamos θ cuando nos estamos refiriendo a un ángulo. Ahora aquí hay una simplificación interesante. Podemos dejar así la expresión. Lo único es que es complicado hacer una regla del cociente con un seno de 2θ dividido de seno de θ. Entonces la pregunta es, ¿qué identidad podemos usar para tratar de simplificar seno de 2θ? Vamos a ver la suma de... Sí, suma de ángulos. Sí, seno de x más y es igual a seno de x coseno de y más seno de y por coseno de x. Entonces estas son identidades recurrentes. 2 por seno de θ por coseno de θ. ¿Por qué quiero usar esta identidad? Porque puedo cancelar el seno de θ y me queda ya que dy de x depende solo del coseno de θ. Y aquí hay otra simplificación interesante. Ahorita van a ver que menos, bueno, los signos se cancelan. Entonces aquí tengo 4 por seno de θ por coseno de θ dividido seno de θ. Y esta es nuestra primera derivada. Ahora aquí hay una observación interesante. Con las dadas estas ecuaciones paramétricas que les estoy proporcionando, a que es igual 4 coseno de θ. Observen a que es igual x y a que es igual y. Sería 4x. Sí, 4x. Y si pueden hacer esta observación es muy bueno, porque ahora ¿cuál sería la segunda derivada respecto a x? Simplemente, pues sí, 4. Entonces, qué bonito, porque incluso esto es una forma de descubrir que la curva para la ecuación de la curva paramétrica entre x y y sería 2x al cuadrado. Entonces la ecuación original es que es 2x al cuadrado, y esto es mucho más fácil hacerlo de este modo que tratando de utilizar la identidad trigonométrica para coseno de 2θ, utilizar seno inverso. Entonces ya descubrimos que esta es la ecuación paramétrica de una parábola. Ahora, si en todo caso no pueden observar que coseno de θ es igual a x, se puede utilizar la fórmula original de ecuaciones paramétricas, la derivada de la derivada respecto a θ dividido la derivada de x respecto a θ. Y si utilizamos esta misma fórmula con la que estamos trabajando, vamos a llegar exactamente a la misma respuesta. La derivada de y respecto a θ es 4 seno, menos 4 seno de θ. Y luego tengo que dividirlo por la derivada de x respecto a θ, lo cual es igual a menos seno de θ. Y obtenemos exactamente la misma respuesta. Entonces, para segundas derivadas, si en algún momento pueden simplificar la ecuación paramétrica, les recomendaría tal vez que encuentren la curva paramétrica y que luego derivemos dos veces. Ahora, si no se puede simplificar, si vamos a tener que utilizar esta expresión, pero no es necesaria memorizársela, solo si uno se recuerda de que se vuelve a usar la fórmula original, la derivada de esta función respecto a t y la derivada de x respecto a t. Solo que ahora en vez de y tienen que derivar y'. Entonces, todo esto es el tema de diferenciación.
Ahorita vamos a ver que también podemos hacer integración con ecuaciones paramétricas. Y lo que sabemos con ecuaciones paramétricas es que lo primero que aprendimos en integración es cómo encontrar el área bajo la curva. Entonces digamos cómo se encuentra el área bajo la curva. Y también hay un área entre curvas y todo. Y aquí tenemos una gran ventaja con área bajo la curva que no tenemos con, ¿cómo se llama? Con las funciones normales. Pues aquí vamos a poder trabajar con relaciones, pero si empezamos como originalmente tenemos nuestro problema, y es igual a f de x, x está en A y x está en B, y la función es positiva, vamos a encontrar que f de x, bueno, si f de x es mayor o igual que 0, el área es igual a la integral de a b y de x. Ahora aquí hay algo bien interesante. Esta función la podemos representar por medio de ecuaciones paramétricas. Si utilizamos ecuaciones paramétricas, ahora aquí voy a hacer una distinción que va a ser muy sutil. Cuando estemos integrando respecto al parámetro t, puede que los límites de integración cambien dependiendo de la parametrización. Digamos, aquí tenemos algo un poco más difícil. Esta es una curva. Como es una curva, la podemos representar sin ningún problema como x es igual a, vamos a poner aquí otras variables. Voy a poner x de t para no confundirlo con el f de x. Y es igual a una función que depende del parámetro. Y ahora este parámetro no necesariamente va a empezar en x es igual a, va a empezar en un valor para el parámetro t. Entonces digamos, en algún momento para hacer la distinción se proponen estas dos constantes, alfa y beta, solo para no confundirlas, porque ¿cómo vamos a obtener a y b? Si evaluamos el x en alfa, obtenemos a, y si evaluamos x en beta, obtenemos b. Entonces aquí solo hay una pequeña distinción. Estos son nuevos límites de integración. ¿Por qué son nuevos límites? Porque estamos integrando, vamos a integrar respecto a t, no respecto a y, a x. Entonces aquí lo interesante es que con esta fórmula de área ya casi que tenemos nuestra fórmula para encontrar el área utilizando una curva paramétrica. Observen que y ahora es función de t. Entonces simplemente decimos que a c y igual a una función de t. Y si tenemos que x es igual a x de t, de x calculando el diferencial de esta función, ¿a qué sería igual? La derivada de x respecto a t por el diferencial de t. Entonces lo interesante es que el área utilizando ecuaciones paramétricas es simplemente igual a la integral de alfa beta, eso es el valor inicial del parámetro, el valor final del parámetro, por y en función del parámetro t, por x' t de t. Y esto sería todo. Entonces observen que otra vez no es tan necesario memorizar esta fórmula, sino solo tener en cuenta de que ahora solo estamos derivando la variable x respecto a t porque tenemos el diferencial de x. Esta fórmula se puede volver más interesante si por ejemplo uno está integrando respecto al eje y. Cuando uno está integrando respecto al eje y, entonces la fórmula sería x paréntesis t por y' de t de t, y posiblemente los límites de integración ahí sean diferentes a alfa y a beta. Entonces digamos esto es todo lo que tenemos que utilizar para la fórmula de área. Ahorita lo que vamos a hacer, yo creo que tengo aquí 3 ejemplos, vamos a enfocarnos más en los ejemplos. O sea que solo el diferencial en x va a cambiar porque sí, va a ser todo respecto a t.
Sí, todo respecto a t. Sí. Y vamos a ver que todas las fórmulas que ya conocemos, longitud de arco, superficie de área, lo único que vamos a tener que hacer son adaptaciones para utilizar ecuaciones paramétricas. Pero ahí ya no tenemos que cambiar, ya no tenemos que volver a la fórmula respecto a y en X. No, ya no. Vamos a usar con T. Con t. Ahora, obviamente, esto no lo quiere hacer uno todo el tiempo. Si en algún momento tienen que esta curva paramétrica es y igual a x al cubo y x es igual a t, ahí no vale la pena utilizar ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas se van a usar más que todo para, esta fórmula se utiliza cuando no se puede obtener la ecuación de la curva paramétrica, o mejor todavía cuando integrando en x se requiere una técnica de integración complicada. Entonces, en cierta forma, esta fórmula nos va a facilitar un poco el cálculo de expresiones. Entonces, el primer problema que ilustra por qué queremos usar esta fórmula de área es otra vez el área de la vamos a trabajar con la cicloide. Y luego a trabajar con la elipse. Con la elipse es concebible utilizar sustitución, integración trigonométrica. Pero queremos tratar de evitarnos esa integración, la sustitución trigonométrica para encontrar el área de una elipse. Entonces empecemos ahorita. Vamos a escribir otra vez las ecuaciones de la cicloide. Y aquí observen que un arco de la cicloide, x aquí sería igual a r por teta menos seno de teta, e y es igual a r por 1 menos coseno de teta. Entonces tenemos esta expresión. Si lo quisiéramos trabajar como un problema de área usual, tendríamos que integrar de 0 a 2 pi r mayúscula. Pero aquí tenemos un gran problema. Desafortunadamente aquí no tenemos y como función de x, tenemos y en función de teta. Entonces no es suficiente solo integrar y de teta. Y de teta no nos va a dar ninguna integral relevante. Entonces aquí observen que hay una diferencia entre los límites de integración en x y los límites de integración en el parámetro teta. Entonces, en este caso y siempre está arriba del eje x. Entonces inicialmente empezamos nuestro problema de integración como cualquier otro problema que trabajamos al inicio del curso. Y entonces y de x 0,2 pi r. Pero desafortunadamente con esta fórmula necesito conocer y a x, y esa es una expresión sumamente complicada. Entonces lo que voy a hacer es que ahora voy a cambiarme al parámetro t, y con el parámetro t solo tengo que observar que cuando x es 0, teta es 0, porque aquí empezamos, teta es 0, luego vamos en esta dirección, y luego cuando teta es igual a 2pi, x es igual a 2pi r. Entonces cambio los límites de integración para el parámetro 0, 2pi, y de teta por x' de teta por d teta. Entonces observen cómo cambió el problema. Ahora todo está en términos de teta, los límites de integración son los correctos. Y ahorita solo lo único que tenemos que hacer es que tenemos que simplificar esta expresión. Entonces esto va a ser un ejercicio interesante.
Entonces y' de teta es simplemente r, 1 menos coseno de teta. ¿Cuál es la derivada de x respecto a teta? Lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, entonces ahorita ya hay una gran ventaja. Ya, aunque no sepamos exactamente cuál es y qué es y en función de x, ya sabemos exactamente cuál es este producto de funciones. Entonces esta es la integral que tenemos que resolver, r al cuadrado por 1 menos coseno de teta. Aquí tengo r al cuadrado, 1 menos 2 coseno de teta, más coseno al cuadrado de teta. Aquí vamos a tener que hacer un poco de utilizar otra vez identidades trigonométricas, y desafortunadamente con el capítulo 10 sí hay que utilizar varias veces identidades trigonométricas, y más con coordenadas polares. Entonces este es un problema que no es exactamente de coordenadas polares, pero comparte muchas similitudes. Entonces observen ahorita qué necesito hacer. Ya encontré la expresión del área. El área es igual a la integral de 0 a 2pi por y' de teta por x' de teta, que se simplifican a r al cuadrado, 1 menos 2 coseno de teta. Y ahorita me van a avisar, ¿podemos integrar coseno al cuadrado de teta o necesitamos utilizar alguna identidad? Sí, más un medio, 1 más coseno de 2 teta. Entonces esto lo cambié de inmediato porque esa es una identidad trigonométrica. Esto es igual coseno al cuadrado de teta. Entonces ahorita ya puedo integrar cada una de estas funciones. Ahorita eso se convirtió en un ejercicio primero de simplificación de la expresión, y luego vamos a integrar un poco. Aquí vamos a tener mucha suerte porque el único término que nos va a dar una respuesta diferente de 0 es el 1 más el 1 medio. Entonces 1 más 1 medio es igual a 3 medios menos 2 coseno de teta más, yo creo que tengo 1 medio coseno de 2 teta. Entonces ahorita pueden observar por qué le dedicamos un montón de tiempo al tema de integración trigonométrica, porque es bastante recurrente. Entonces ahorita solo tengo que integrar esta función. Aquí es igual a la integral de esta función. Integrando término por término, vamos a tener que el área es igual a r al cuadrado por, aquí es igual a la integral de 3 medios. Sí, 3 medios de teta, y la integral de coseno, sí, menos 2 seno de teta, y luego la integral de coseno de 2 teta, sí. Y ahorita tenemos mucha suerte porque con senos, si tenemos 0 y 2pi, cuando evaluemos en cualquiera de estos dos ángulos, los valores de ambos senos van a ser igual a 0. ¿Sí? El 2pi, ¿por qué dejó de ser 2πr? Porque 2πr es la coordenada en x. Entonces si 2πr es la coordenada en x, y aquí tenemos que usar no la coordenada en x, sino el valor del parámetro t. Es porque la fórmula que dedujimos aquí utiliza alfa y beta, sí, que están definidos en función del ángulo que está enmarcado, o sea, es entre alfa y beta. Sí, por eso es que utilicé alfa y beta y no a y b, porque ahorita pueden ver a qué es igual. Pero evaluó x, o sea, 2πr en la función de x, ¿no? El 2πr no sirvió de nada. El 2πr solo sirvió para decir si este problema lo queremos utilizar con ecuaciones cartesianas, sería así. Pero entonces como vimos que no podemos obtener y en función de x, dije, no, quiero cambiar todo al parámetro teta. Entonces y está en función de teta, el diferencial está en función de teta, con un paso similar a como la sustitución trigonométrica. Pero recuerden que en integración, cada vez que cambio variables o utilizo nuevas variables de sustitución, también necesito cambiar los límites de integración. Entonces, pero van a ver que con el otro problema de la elipse se va a complicar un poquito más, pero solo porque sí va a importar en dónde están empezando nuestros límites de integración
y también cuál es la dirección de la curva paramétrica, porque si vamos en este sentido de menos a más, casi que no va a haber diferencia en los límites de integración, pero el problema que tengo con la elipse, los límites se van a ver un poco interesantes al principio. Cristian, Sí. para el parcial con este problema, así que es necesario saberse todas las identidades. Ah, sí, desafortunadamente sí, porque Pero ¿cuáles? Porque hay un montón, o sea, bueno, identidades hay bastantes identidades. no hay tantas como piensan, digamos, está esta identidad, la identidad del medio ángulo, 1 menos coseno de 2 teta, coseno al cuadrado de teta es igual a 1 medio, 1 más coseno de 2 teta, y luego, ¿qué otras identidades habrían? ¿Qué otras he usado? Ah, bueno, ha usado sí. Y están las de secante y las de tangente, pero creo que aquí nos podemos quedar solo con seno y coseno. Ya tenemos más que suficiente con seno y coseno. Y sí las van a tener que saber más con polares, porque las coordenadas polares se definen como x es igual a r por coseno de teta y y es igual a r por seno de teta. Entonces ahorita solo tengo que evaluar el área. Entonces el área es igual a r al cuadrado, 3 dividido 2 por 2pi. Sí, 3pi es lo más fácil. Toda la respuesta es 3pi. Ahorita lo que voy a escribir es casi que todos estos resultados innecesarios. Teta es igual a 0. Ah, bueno, tengo 0. Seno de 0 es igual a 0. Y seno de 2 por 0 es igual a 0. Entonces aquí tengo 0. Este seno de 4pi es igual a 0. Seno de 2pi es igual a 0. Y como fijo Leonel, 2pi dividido 2 es igual a 3pi. Entonces el área queda 3pi r al cuadrado, lo cual es un resultado interesante porque es casi que el área de una cicloide es el área de un círculo, solo que con un factor multiplicado por 3. Entonces es un bonito resultado. Y esto sería todo. Ahora tengo dos problemas más de áreas. Estos problemas voy a tratar, aquí sí el libro tiene algunos problemas complicados donde a uno solo le dan las ecuaciones paramétricas y no le dan a uno los límites de integración. Si a uno no le dan los límites de integración, uno en realidad lo que tiene que encontrar es cuando y es igual a 0, ver intersecciones entre x e y. Entonces yo siento que esto complica el problema suficientemente. Entonces, esta curva que tengo aquí, por si se recuerdan, estas ecuaciones paramétricas definen una elipse, porque si hacemos x al cuadrado dividido a al cuadrado más y al cuadrado dividido b al cuadrado, obtenemos 1. Entonces lo que estamos haciendo en este problema es encontrar el área de la elipse. Ahora aquí yo creo que sí nos conviene determinar en dónde está empezando esta elipse y dónde está terminando. Aquí digamos observo que cuando teta es igual a 0, x es igual a e y es igual a 0. Entonces estoy empezando aquí en el punto a, 0. Cuando teta es igual a pi, ¿a qué sería igual x e y? Sí. Aquí hay una observación bastante interesante. Observen cómo está y cómo estamos recorriendo esta curva. Estamos recorriendo la curva de esta manera, entonces posiblemente nos salga un área negativa, no porque y tenga valores negativos, sino porque como estamos yendo en dirección contraria.
Pero hay- la fórmula va a ser entre 0 y pi, ¿o no? sí, Entonces, entre 0 y pi igual va en esta dirección. sí. O sea que, bueno, Ahorita vamos a ver cómo va a cambiar la dirección. Entonces, si este problema lo vemos como un problema de cálculo, o como lo empezamos al principio de esta clase, diríamos que el área es igual a la integral de menos a y de x. Y aquí, como pueden observar, podemos encontrar y en función de x, solo que vamos a tener que utilizar sustitución trigonométrica. Y ahorita nos queremos evitar la sustitución trigonométrica. Entonces, por esa razón, para evitarme la sustitución trigonométrica, voy a cambiar al parámetro θ. Entonces, si cambio al parámetro θ, necesito sustituir. ¿Cuáles serían los nuevos límites de integración? ¿Cuándo es x igual a menos a? es entre pi y 0. Sí. Entonces, ahorita parece que se miran los límites raros, pero van a ver Si que no solo menos. sí. Cero. Lo que pueden hacer si hacen de 0 a pi y al final obtienen una respuesta negativa, siempre pueden multiplicar por un signo negativo. Entonces aquí tengo y de θ, y ahora de x sería igual a x' de θ de θ. Entonces ahorita el límite se mira muy interesante, pero eso es lo que está sucediendo aquí. Y de θ es igual a b por seno de θ. Y luego ¿a qué es igual la derivada de x respecto a θ? Sí, no. Sí, tenemos un menos a. Sí. Pero muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos algo bien interesante. Ya voy a volver a arreglar esto como la integral de 0 a pi para cancelar este signo negativo, que es un poco molesto, por a por b y seno al cuadrado de θ de θ. Entonces otra vez, ¿qué identidad trigonométrica? Tenemos que utilizar una identidad trigonométrica, 1 menos coseno de 2θ dividido 2. Yo creo que Leonel ya encontró la respuesta. 1/2 menos coseno de 2θ dividido 2 de θ. Y luego solo tenemos que integrar esta expresión. Vamos a poner aquí un par de paréntesis. Y aquí, como pueden ver, otra vez este término seno de 2θ se va a cancelar cuando evaluemos en 0 y en pi. Aquí tengo a por b, θ dividido 2. Yo creo que esto es menos, sí es menos. Menos coseno de 2θ, seno de 2θ dividido 4. Entonces, desafortunadamente, en coordenadas polares y en ecuaciones paramétricas, utilizar la fórmula de medio ángulo va a ser algo muy común. Desafortunadamente no nos vamos a poder librar de ella. Muy bien. Entonces ahorita, si evalúo, voy a tener a por b por pi medios menos seno de 2pi. Sí, eso es 0. Y luego vamos a tener menos 0 más 0. Antes nos queda un resultado bien bonito. Sí, AB pi medios. Ahora, aquí obviamente no estamos calculando el área de la elipse total, solo estamos calculando el área de la parte superior de la elipse. Pero si queremos en algún momento encontrar el área de toda la elipse, podemos ya sea integrar de 0 a 2pi integrar de 0 a 2pi para considerar toda la elipse, o simplemente podemos multiplicar el resultado por 2, que siendo que es lo más fácil. Si tenemos media elipse y es AB pi medios, entonces el área de la elipse total es pi por a por b. Entonces es una fórmula bien bonita y es una fórmula que siempre, tal vez en algún momento uno tenga curiosidad de saber de que
¿Por qué el área de una elipse es pi por a por b? Como que fuera un promedio geométrico del radio. Y lo interesante es que si a y b son iguales entre sí, y tenemos en realidad el área de un círculo, la cual es igual a pi por a al cuadrado. Entonces esta fórmula sigue siendo consistente, se reduce al área de un círculo cuando a es igual a b, y es una fórmula bastante sencilla de trabajar. Entonces ahorita tengo otro problema. Este problema aquí, si quisieran, se puede hacer de dos formas. ¿Quieren utilizar la fórmula de ecuaciones paramétricas o quieren integrar de y de x? Sí, digamos, si x es igual a t al cubo, 64 menos x cuadrado. sí, ajá, más fácil. Entonces, y esto es permitido. Si en algún momento quieren simplificar las ecuaciones paramétricas y encontrar la ecuación de la curva, lo pueden hacer. Muy bien. Ahora aquí, ¿cuáles serían mis límites de integración? Tenemos que encontrar el área debajo de 64 menos x al cuadrado y entre el eje y. Entonces aquí es igual, esta gráfica es una parábola que abre para abajo. Entonces es lo que usted mencionaba, que hay que encontrar los interceptos en Sí. X. Los límites. ¿Sí? Entonces digamos en que ¿dónde están los interceptos con el eje x? Sí, menos 8 y 8. Y esto también funciona lo de las sillas par. Ah, por supuesto. Ah, sí, hagamos eso de un solo también. Entonces empecemos. Entonces el área es igual a menos 8 a 8. Así, y de x. Sustituyo y por 64 menos x al cuadrado de x. Y luego utilizo funciones pares. Las propiedades de funciones pares. La integral de 0 a 8. Y aquí el problema ya terminó, porque aquí es igual el área de esta función. Digamos, integro 64 menos x al cuadrado. Sí, por 60. Sí, x al cubo dividido 3. Y simplemente evalúo en 8 y 0. Ahora estos números van a ser un poco grandes, pero los podemos dejar expresados así. 2, 64 por 8, menos 8 al cubo dividido 3. Y se puede simplificar. Ah, yo creo que este número, si mal no estoy, también es 64 por 8. Los dos términos son 8 al cubo. Ah, muy bien. Entonces esto es igual a 2 por 64 por 8. 1 menos 1 tercio. Esta expresión es igual a 2 tercios. Y nuestra respuesta sería 4 por 64 por 8 dividido 3. Y hasta ahí llegaría. Ahora lo interesante es cómo trabajaría este problema si quiero utilizar las ecuaciones paramétricas. Eso por 3t cuadrado. Sí, 3t cuadrado, pero ¿y aquí cuáles serían los límites de integración? Entonces sería... Entre 0 y... O sea, es que... bueno. Sí, usando las ecuaciones paramétricas, ¿cómo quedaría este problema? Entre menos 8 al cubo y 8 al cubo. Sí, raíz cúbica de menos 8 y 8. Entonces, si queremos usar las ecuaciones paramétricas, tenemos que encontrar cuando 64 menos t a la sexta es mayor que 0. Entonces, esto va a ser equivalente a encontrar cuando t a la sexta es menor que 64. Y este 64 es un 2 a la 6. Entonces, t entre qué valores tiene que estar. Y observen que esto tiene consistencia, porque digamos aquí es igual x cuando t es igual a menos 2, menos 8.
Y cuando t es igual a 2, x es igual a 8. Entonces, utilizando ecuaciones paramétricas, simplemente tengo que integrar de menos 2 a 2 y' de y evaluado en t y x' de t de t. Y entonces simplemente sustituyo y por 64 menos t a la sexta por la derivada de x respecto a t, 3t al cuadrado de t. Pueden utilizar propiedades de funciones pares. La integral de 0 a 2. 64 por 3. Yo creo que nos queda 64 por 3t al cuadrado. Menos 3t a la 8. Creo que ese 3 lo podemos factorizar. Pues digamos, ¿quieren continuar integrando este problema o...? Sí es. Al final vamos a llegar a la misma respuesta. Puede que les cambie un poco, pero si utilizan una calculadora o si expresan esto en potencias de 2, digamos, este es un 2 a la 6 por 2 a la 5, es 2 a la 11. Entonces aquí les tiene que quedar al final 2 a la 11 dividido 3. Pero observen cómo cambia el problema, pero al final se obtiene la misma respuesta. Y otra bonita observación aquí es que no importa qué parametrización usen para la ecuación de esta curva, al final van a obtener la misma área. Entonces en este problema de la elipse yo trabajé con a coseno de teta y b por seno de teta, pero si trabajo que x es igual a seno de 2 teta y b es igual a coseno de 2 teta y esto está cubriendo esta misma parametrización, al final voy a obtener la misma área. Entonces no importa dónde empiecen, si empiezan en 0 o en pi, o empiezan en pi medios o en 3 pi medios, al final esa área y va a ser igual, y lo mismo va a pasar con longitud de arco y también en cierta forma con su superficie de área. Entonces ahorita tenemos otro tema más que trabajar, que este tema todavía me gusta trabajarlo, me gusta trabajar longitud de arco. Entonces ahorita tenemos que recordar cómo trabajamos la expresión de longitud de arco. Si se recuerdan con la expresión de longitud de arco, el paso crítico era encontrar la distancia de un pequeño segmento de recta. Entonces tenían un pedazo así de pequeño y luego querían escoger algo todavía más pequeño, una diferencia en x, una diferencia en y, y lo que habíamos observado es que entre más pequeño sea esa diferencia de x y de y, este segmento de la curva que va a ser como va a tener la longitud de una línea recta. Entonces lo interesante es que con este triángulo de L, de X, de Y, el cual es un triángulo de rectángulo, vamos a tener que dl es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado. Y luego habíamos encontrado que nuestra longitud de arco era la integral de esta función. Si queríamos integrar respecto a x, dividíamos todo por dx al cuadrado y luego multiplicábamos por dx y nos quedaba 1 más y' al cuadrado de x. Si queríamos integrar respecto al eje y, dividíamos todo respecto a dy al cuadrado. Ahora lo interesante es que, bueno, si esta x y la variable y dependen de un parámetro t, respecto a qué divido, de x, de y o de t. Si estas son funciones de un parámetro t. Voy a dividir respecto a dt al cuadrado. ¿Por qué respecto a dt? Porque esas son funciones de t. Bueno, pero como estoy dividiendo respecto a la raíz cuadrada de dt al cuadrado, necesito multiplicar respecto a la raíz cuadrada de dt al cuadrado. Entonces este dx dt es como un x' dt al cuadrado
más y' al cuadrado de t. Y esto sería todo para encontrar la longitud de arco de una curva paramétrica. Ahora, hay unos pasos un poco sutiles que tenemos que recorrer la curva una sola vez, porque si no vamos a obtener el doble o el triple de la longitud de arco. Entonces, para una curva C definida por las ecuaciones paramétricas, x es igual a f de t, y es igual a g de t, y para no confundirnos con nuestros límites de integración usuales, voy a decir que t está en alfa y t está en beta, y si solo se recorre la curva una vez, entonces ¿a qué es igual la longitud de arco de esta curva? Y observen qué es lo interesante de este problema. Una curva de esta forma no podemos usar nuestra longitud de arco usual, porque necesitamos que esta sea una función, y esta claramente no es una función. Hay varios puntos donde no satisfacemos la prueba de la recta vertical. Ah, sí, vamos a... Ahí estamos. Entonces, digamos, nuestra longitud de arco sigue siendo la integral de dl de alfa a beta. Solo aquí, ¿a qué es igual dl? Ah, pero aquí tengo que bajar un poco. La raíz cuadrada de la derivada de x al cuadrado más la derivada de y al cuadrado. Y esta fórmula van a ver que la van a usar un montón en cálculo multivariable. Simplemente es la fórmula de la distancia y la tenemos que integrar respecto al parámetro t. Y lo interesante es, por ejemplo, lo que van a ver en cálculo multivariable es que en algún momento las curvas no solo pueden estar en dos dimensiones, sino pueden estar en el espacio también. Entonces en algún momento pueden tener una curva como una espiral que se comporta de esta manera. Y quieren determinar qué tan larga es esta espiral. ¿Cómo se llama? ¿Es una cicloide? No, esta es una espiral cilíndrica. Porque estamos recorriendo esta trayectoria alrededor de un cilindro. Entonces lo interesante es si queremos saber qué tan largo es esto, y esto, como pueden ver, es como un slinky. Entonces lo interesante es que el slinky lo podemos representar con ecuaciones paramétricas. Y no van a creerlo, pero la longitud de este slinky es exactamente esta misma fórmula, pero ahora también agrego la contribución de z' al cuadrado. X' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado de t. Y es tan bonita esta fórmula que si incluso tienen curvas en 4 o 5 dimensiones, solo siguen agregando esos términos, las derivadas al cuadrado. Entonces aquí se van a entretener mucho, y por este motivo queríamos presentar este tema en el curso de cálculo integral, porque en cálculo multivariable de inmediato empiezan con esta fórmula y luego uno tiene que leer por su cuenta que esta fórmula se deriva de esta. Obviamente aquí nosotros vamos a trabajar con esta porque todavía no estamos trabajando con curvas en el espacio, y vamos a trabajar varios problemas aquí, porque aquí tenemos una gran cantidad de problemas. Creo que este ejercicio de hoy es el tercero. Entonces otra vez vamos a poder volver a tener en el parcial problemas de longitud de arco, la longitud exacta de las siguientes curvas.
Aquí solo voy a hacer una pregunta de comprensión de lectura. Este desafortunadamente es un problema fácil, pero quiero empezar entendiendo, digamos, aquí qué sucede acá. Estas ecuaciones paramétricas, ¿qué tipo de curva están describiendo? X es igual a 4 seno de teta y Y es igual a 4 coseno de teta. Sí, un círculo. ¿En qué sentido? Trigonométrico normal. Ah, no, sentido horario, antihorario. No, por eso. Sí. Sí, aquí ¿por qué sentido horario? Observen que cuando teta es igual a 0, X es igual a 0 y Y es igual a 4. Y cuando nos vamos a pi medios, X es igual a 4, pero Y es igual a 0. Entonces esta es una circunferencia de radio 4 en sentido horario. Otra cosa interesante, por lo menos para longitud de arco, no va a importar si la parametrización va en sentido horario o antihorario. Lo único es que observen que aquí estamos recorriendo esta circunferencia una sola vez. Bueno, en la mayor medida de lo posible voy a tratar de que estemos recorriendo todas estas curvas una sola vez para evitar preguntas capciosas. Porque yo puedo ponerles aquí los límites de integración de 0 a 8pi, después pueden decir, ah no, es que aquí solo tenemos que integrar de 0 a 2pi porque de 0 a 8pi se le estaría dando 4 vueltas. Entonces aquí el resultado ya lo sabemos por geometría, porque ¿qué estamos encontrando aquí? El perímetro del círculo, o sí, 2πr, que sería 8pi. Entonces ya sabemos que la longitud de esta es igual a 8pi por geometría. Pero utilicemos nuestra fórmula de longitud de arco. Entonces ahorita para encontrar la fórmula de longitud de arco, ¿qué necesito calcular? Ya tengo los límites de integración, ya verifiqué que la curva solo la estoy recorriendo una vez. La raíz de 4 coseno de Sí. teta al cuadrado. Ajá. Más 4, no, menos 4, bueno, pero como está al cuadrado se vuelve más. Sí, excelente. Entonces esta es igual a la integral de 0 a 2pi. En realidad queda 2 por el coseno de teta. Ah, miremos, la derivada de x es igual a 2, es 4 coseno de teta. Lo voy a hacer un poco despacio porque más la derivada de y al cuadrado es menos 4 seno de teta al cuadrado. Cuando elevemos al cuadrado estos 4 se van a volver 16. 16 coseno al cuadrado más 16 seno al cuadrado de teta. No, pero ahí hay una identidad, o sea, podemos factorizar Sí. 16, que da 4 por coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Sí, eso es 1, ajá, sí. Sí, todo esto nos va a quedar igual a 4. Y podrían haberlo hecho así, lo que pasa es que quise hacer un poco más de pasos porque es bueno que tengamos una noción de cuánto esperaría yo que es el tiempo que les toma de resolver estos problemas. La integral de 0 a pi, 4 de teta. Y como les decía, este es un problema fácil, pero empieza a motivar la discusión porque en algún momento, si quieren hacer este problema utilizando, digamos, la fórmula original de longitud de arco, vamos a tener varios problemas. Primero, solo podríamos calcular la longitud de arco del semicírculo superior, porque si consideramos todo el círculo, ahí ya no tenemos una función. Lo segundo, tendríamos que utilizar esta fórmula, y es igual a 16 menos x al cuadrado. Entonces tengo que derivar esta función y luego tengo que encontrar 1 más y' al cuadrado, y todo eso tengo que calcularle la raíz cuadrada. Entonces, como vieron en el problema del examen, cuando estaban simplificando expresiones como estas, tienen que hacer un poco de álgebra, se cancelan varios términos y al final uno llega a la misma respuesta. Porque que se llega a la misma respuesta, se llega a la misma respuesta, pero este es un camino más tortuoso.
O sea, pueden integrar respecto a X y este es un bonito ejercicio que pueden hacer. Y obviamente pueden esperarse que como tenemos un 8pi, aquí no hay ningún pi, en algún momento vamos a tener que encontrar la integral de un 1 más x al cuadrado y vimos que esa no es nada amable porque nos queda después secante al cubo y la integral de secante al cubo es la derivada de secante, un medio de la derivada de secante más un medio de la integral de secante. Entonces este se vuelve sumamente complicado. Aquí es un problema sumamente fácil, no tiene ninguna complicación. Tenemos otra vez la cicloide. A esta pobre cicloide ya le tenemos toda su ficha, qué tan larga es, cuál va a ser su área, dónde tiene tangentes horizontales y verticales. Entonces otra vez, aquí estoy considerando un arco de la cicloide. Aquí en teoría no importaría si en realidad estamos integrando de 0 a 4pi. Aquí más que todo estaríamos hallando, ¿cómo se llama? La longitud de arco de dos arcos de la cicloide. Pero aquí quedémonos solo con un arco de la cicloide. Ahora este es una expresión que sí tenemos que encontrar, porque si en algún, yo creo que como han de funcionar los odómetros en el carro, solo hay un contador que va contando cuántas veces la llanta va regresando a un punto, hay como un sensor, pero como la llanta va recorriendo una distancia un poco más larga que la distancia del carro, se divide por el factor y ya se tiene cuánto recorre el carro de aquí para acá. Mientras que la llanta va a recorrer un poco más. Entonces sí nos es importante conocer cuánto es la longitud de la cicloide. Y todo va a depender de qué tan grande es la llanta. Entonces ahorita, como pueden ver, este problema, la clave es simplificar la derivada al cuadrado de x y más la derivada de y' de teta al cuadrado. Esta es la clave. Ya media vez hacemos esto, el problema esperamos que se vuelva más fácil. Y ese sí, desafortunadamente va a ser un problema un poco complicado. Ahorita van a ver, a medida que vayamos simplificando, vamos a toparnos con una expresión que no vamos a poder integrar inicialmente. Entonces aquí es igual la derivada de x respecto a teta. Sí. Es igual a yo creo que nos queda r seno. Ah, muy bien, entonces solo hallemos x' al cuadrado más y' al cuadrado. Entonces tengo que esto es igual a r, 1 menos coseno de teta al cuadrado más r al cuadrado seno al cuadrado de teta. Y aquí ya todo este ejercicio se volvió de álgebra. Entonces esto es otra pequeña dificultad de este tema, que hay que hacer un poco de álgebra, pero eso por lo menos me permite no poner problemas tan rebuscados. Yo creo que esta r la tengo que elevar al cuadrado también. Entonces tengo r al cuadrado por 1 menos 2 coseno de teta más coseno al cuadrado de teta más r al cuadrado, pero aquí necesito cerrar el paréntesis, más r al cuadrado seno al cuadrado de teta. Primera simplificación que vamos a tener que hacer, vamos a tener que combinar coseno al cuadrado y seno al cuadrado como simplemente 1. Otra simplificación bastante útil aquí es utilizar r al cuadrado como un factor común. Entonces nuestra longitud de arco va a depender de qué tan grande es la rueda. Entonces 1 más 1 es igual a 2. Y ese es el paso que les voy a decir que es el paso más complicado de este problema. Porque ya encontramos a que es igual
x' al cuadrado más y' al cuadrado. Entonces para la longitud de arco uno esperaría, bueno, esto no es tan complicado, integro de 0 a 2pi la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado por d teta. Si tomo la raíz cuadrada de este término, como r es positivo, me queda r, como es de esperarse, 0 de 2pi. Pero luego nos toca resolver esta integral que es sumamente complicada. Entonces aquí hay un problema. Esta inicialmente no la podemos integrar. Y la pregunta que tengo para ustedes, ¿conocen alguna identidad trigonométrica que tenga un... si tenemos que seno al cuadrado de 2 teta es igual a 1 medio 1 menos coseno de 2 teta. Entonces observen que empezamos aquí en teta y luego el ángulo se dobla. Entonces esta es una primera pista para tener este 1 menos coseno de teta. ¿Cuál se les ocurre que tiene que ser este ángulo? Aquí pasamos de teta a 2 teta, pero si termina en teta y... sí, teta medios. Entonces esta es la identidad que tenemos que usar, seno al cuadrado de teta medios, y esto es lo que hace este problema sumamente complicado. Y aquí todavía no termina la historia, porque aquí ya tenemos la forma, y esto en cierta forma es la misma identidad trigonométrica que esta, pero como es tan peculiar, esta es la que se conoce como identidad de medio ángulo y ayuda un poco. Pero observen que aquí tengo 2 menos 2 coseno de teta, y aquí tengo 1 medio menos 1 medio de coseno de teta. Sí, por 4. Si multiplico por 4 voy a tener 2 menos 2 coseno de teta. Entonces esto es lo que es sumamente interesante de este problema, y casi que la única forma que uno puede intuir que tengo que realizar esto es que en algún momento pedí la longitud, que estoy pidiendo la longitud exacta de la curva, y sabemos que con longitud de arco, si estoy pidiendo una longitud exacta, en algún momento se tiene que simplificar, se tiene que cancelar esta raíz cuadrada, o tiene que haber algún término adicional fuera de la raíz cuadrada que nos permita integrar ese radical. Entonces aquí en realidad tengo que la longitud de arco es igual a r, la integral de 0 a 2pi, por la raíz cuadrada de 4 seno al cuadrado de teta medios, de teta. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de seno al cuadrado es seno. Entonces lo que es muy interesante de este problema es que la integral se simplifica, una de las más fáciles que hemos trabajado en el curso, pero no es de inmediato esta simplificación. Entonces tengo 2 por r, la integral de 0 a 2pi, seno de teta medios de teta. Entonces ¿a qué sería igual esta integral? A menos coseno 2 coseno. Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué menos 2? Porque tenemos el teta medios. Si quieren pueden utilizar una sustitución para regresar a seno de u, pero también si quieren pueden integrar de un solo. Y este paso ya es fácil, pero tiene ahí sus pequeñas complicaciones. Observen que ahorita la respuesta puede que nos quede negativa, pero entonces terminemos de evaluar. Menos 4r por coseno, y no es coseno de 2pi, sino es coseno de 2pi dividido 2, lo cual es igual a coseno de pi, menos coseno de 0. Entonces, ¿a qué es igual coseno de pi? Sí, ese es menos 1. Sí. ¿Y menos 1 menos 1? 8pi. Ah, bueno, solo eso. 8r. Ah, sí, qué bonito, muy bien. Entonces es así como ajustamos el odómetro del carro. Tenemos que dividir por 8 las veces que pasa el punto de la rueda, y
multiplicamos por el radio de la llanta y así es como vamos obteniendo qué tanto vamos recorriendo, dividiendo por 8. Y yo creo que tenemos solo tiempo para un problema más. Este es un problema rutinario. No sé si quieren ver el problema rutinario, si mejor quieren que tienen algunas dudas sobre la sección 10.2 o la sección 10.1. Pero aquí hay un problema más. Nos va a faltar superficie de área, pero ese tema sí no se puede presentar ahorita. Es un tema que vamos a ver si realmente lo presentamos, porque coordenadas polares nos va a tomar un montón de tiempo. Incluso el libro tiene una presentación muy breve de longitud de arco y de superficie de área. Si leen el libro, de longitud de arco solo tiene el problema de la cicloide, y de superficie de área solo tiene cómo encontrar el área superficial de una esfera. Entonces no tiene mucho el libro de este tema. Y luego tiene unos problemas para encontrar el área superficial, que uno tiene que recurrir a una batería de técnicas de integración. Entonces solo vamos a trabajar este problema, que es el último. Se resuelve relativamente rápido. Otra vez, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar x' al cuadrado más y' al cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de x respecto a t? Ajá. Ahora esta curva no sé exactamente cuál es. Y de t, ¿a qué sería igual? Sí. Y ya lo único que tengo que encontrar es x' al cuadrado más y' al cuadrado. Entonces este va a ser un ejercicio interesante. ¿Se van a cancelar? Sí, se van a cancelar. Más, bueno, aquí sería menos 2 e a la 2t coseno de t, seno de t, y luego este término al cuadrado. Eso es lo único que me gusta de este ejercicio, que se simplifica bien bonito. Luego esta al cuadrado es e a la 2t, seno al cuadrado de t, más 2 e a la 2t, coseno de t, por seno de t, más e a la 2t. Entonces ahorita lo que me interesa ver es a qué se simplifica todo esto. Aquí es igual e a la 2t coseno al cuadrado de t más e a la 2t seno al cuadrado de t. 1 por e a la 2t. Estos términos intermedios, ¿a qué se simplifican? Ese seno de 2. Bueno, es que es menos 2 e a la 2t coseno de t seno de t más 2 e a la 2t coseno de t. Sí, sí. Ah, no, todavía no. Y este otro se simplifica a e a la 2t. Entonces, increíblemente, este integral solo se simplifica a 2 por e a la 2t. Porque son iguales. A menos a es igual a 0. X menos x es igual a 0. Entonces, solo terminemos este problema ahí. Y esperen problemas así en el parcial, problemas que se simplifican fácil, donde la respuesta es o es un número exacto o va a ser un e a la algo, un número así que solo uno lo deja expresado. Lo único es que van a tener que repasar su álgebra. Bueno, un último paso. ¿Cómo puedo integrar esta función? Es que eso es una sustitución. La derivada de g a la 2t es 2 a la... Sí, sí, bueno, pero aquí tenemos un problema. Tenemos un e a la 2t y una raíz cuadrada. Necesito simplificar 2 por e a la 2t a la 1 medio. Aquí puedo multiplicar estos exponentes, 2 a la 1 medio por e a la 2t
por 1/2. Entonces este es el último paso. Esta es la razón por la que quería presentar este problema. Es un problema fácil, pero que otra vez hace énfasis en la importancia del álgebra. Porque vamos a que es igual a la integral de a a la t. Sí, a la t. Y esto lo pueden dejar expresado de esta manera. Ok. Muchas gracias. Y muchas gracias por quedarse, porque yo creo que ya me pasó un poco el tiempo. Un minuto ahí. Ahora nos dieron un minuto de tiempo. Sí, un minuto más en el examen. Ok, muchas gracias. Ay,